Hola, muy buenas tardes. Sean bienvenidos todos ustedes de nuevo a este video, que es la clase Cristo es el Camino. Y sean todos bienvenidos. Esperamos que nos sigan acompañando, que realmente el mensaje que el Señor tiene para ustedes pues pueda llegar a su corazón, a su mente, a su alma, a su vida, y que usted pueda responder. Es nuestra oración a Dios que usted pueda responder también de manera positiva, que usted ah, escuche el mensaje de la palabra de Dios. Entonces, en esta hora me gustaría comentar, ¿verdad?, que la lección se llama una pregunta importante. Hay muchas preguntas importantes, hay muchas preguntas que nos solemos hacer, pero a la luz de el pasaje bíblico que vamos a ver ahora, y en Marcos 5, vamos a ver una pregunta importante que ustedes y yo debemos responder. Entonces seamos otra vez bienvenidos y quédese este tiempo y pues le pido que me acompañe a orar a nuestro Dios, a pedirle a Él que nos ayude, porque lo que leemos aquí es la Biblia, es la palabra de Dios. Entonces le pedimos a Él que sea Él quien nos hable, ¿verdad? Ya que es su palabra, que nos permita entenderla. Entonces, si usted está de acuerdo, acompáñame a orar. Dios, una vez más, te agradecemos por tu amor, Señor, por tu misericordia. Gracias porque enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros, Señor, y ahora por eso estamos aquí, Señor. Gracias porque nos permites compartir estas buenas noticias y pedimos, Padre, que seas tú quien pues hable al corazón de cada uno de los que estamos en esta hora, escuchando tu palabra, y que sigas, Padre, por favor, hablándonos. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, rápidamente dice ahí una pregunta importante. Entonces, siempre le voy a invitar a que si usted tiene su Biblia ahí, si usted tiene alguna Biblia en casa, que usted la pueda abrir. Marcos está en el Nuevo Testamento. La Biblia se divide en dos grandes partes. Nuevo Testamento, que es desde el primer libro Génesis hasta Malaquías, y a partir de ahí empieza el Nuevo Testamento, que es desde Mateo. Entonces, si usted encuentra Mateo, va a seguir Marcos. Y ahí es donde vamos a ver ahora Marcos capítulo 5. Y antes de eso me gustaría hacerle una pregunta, bueno, tres preguntas. La pregunta es, ¿qué puede hacer una tortuga? La tortuga puede percibir olores a través de sus gargantas. Es algo que ella puede hacer. Un meteorito, ¿qué puede hacer? Puede producir vientos huracanados en las superficies. Si se estrella, puede ocasionar terremotos y otros desastres mayores. ¿Qué puede hacer el bicarbonato de sodio? Aquí sí va a ser un multiusos, por eso puse ahí 1000 usos, porque realmente pues puede hacer bastantes cosas. Puede ser blanqueador de dientes, puede utilizarlo para inhibir malos olores en el refrigerador, es más, en el zapato. No tenemos talco, podemos utilizarlo. De hecho, algunos lo utilizan como desodorante. No tiene desodorante, se coloca bicarbonato de sodio, ¿verdad?, en las axilas, y puede inhibir el sudor y el olor, el mal olor. Puede pulir la plata. Entonces, realmente puede hacer muchas cosas. Usted llega cansado del trabajo y ¿qué hace? Puede colocar agua caliente, tibia, y coloca bicarbonato de sodio y reposa ahí sus pies, y realmente puede quitar el cansancio también, dicen algunos. Entonces, puede hacer muchas cosas el bicarbonato de sodio. Que puede hacer una tortuga, un meteorito, un bicarbonato de sodio. Y viene una pregunta importante entonces. ¿Qué puede hacer el pecado en su vida? Es la pregunta que vamos a hacer. Ya vimos lo que puede hacer una tortuga, ¿no? Ahora, ¿qué puede hacer el pecado en su vida? La Biblia habla que realmente el pecado es la consecuencia más trágica por decidir desobedecer a Dios, por decidir decirle a Dios que realmente no nos importa y no nos interesa lo que Él piense, lo que Él haga, lo que Él pues nos esté mandando. Entonces, el pecado es realmente algo que nosotros hacemos deliberadamente y que termina por destruir ahora sí que nuestra vida en un sentido. Y es lo que vamos a ver. ¿Qué puede hacer el pecado en su vida? Quiero que usted y yo podamos analizarlo, podamos estudiar lo que la Biblia habla de una persona
y lo que el pecado hizo en su vida y lo que puede hacer en la nuestra. Es por eso que usted necesita escuchar el mensaje del Evangelio, el mensaje de estas buenas noticias de que Dios mandó a su Hijo Jesús para salvarle precisamente de esto. Y en esta tarde, en esta hora, en esta mañana, esta noche, usted puede realmente hacerlo. Me gustaría que leyera conmigo los primeros 5 versículos de Marcos 5. Dice así la palabra de Dios: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía sus moradas en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Entonces, ¿qué puede hacer aquí el pecado? ¿Qué puede hacer el pecado en su vida? ¿Qué hizo el pecado en la vida de este señor? Jesús, dice ahí el versículo 1, ¿no? Viniendo al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, Jesús y sus discípulos. Si usted lee más antes de este capítulo, si usted lee el 4 grande, va a encontrar ahí que los discípulos y el Señor Jesús acaban de cruzar el mar y una tormenta. Y entonces vienen a una región de Gadara, de los Gadarenos. Y en el versículo 2 dice que en cuanto salen de la barca, viene a su encuentro, dice ahí, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre, dice ahí, con espíritu inmundo, o sea, con demonios dentro de él. Y vamos a ver que lo que puede hacer el pecado y el enemigo en la vida de una persona que no tiene a Dios, en la vida de una persona que está lejos de Dios. ¿Y qué puede hacer? Vea lo primero que puede hacer el pecado. Puede dejarle sin amigos y sin familia. Vea el versículo 3. Dice, ¿dónde vivía este señor? Tenía su morada en los sepulcros. No tenía amigos y no tenía familia. Estos eran, los sepulcros eran espacios en forma de cueva que se hacían en las montañas. Entonces en las montañas ahí había huecos, hoyos que se hacían y entonces ahí enterraban a las personas. Estos servían como sus cementerios, ¿no? Y en estos lugares colocaban el cuerpo de los difuntos. ¿Y dónde es que vive este personaje? En estos lugares. En estos lugares. La pregunta es, ¿no tendría familia? ¿No tendría papá, mamá? ¿No tendría algún hermano, algún primo, alguna tía? ¿No tendría alguien? La pregunta es, ¿y sus amigos? ¿No tendría algún amigo por ahí? ¿No tendría alguien a quien acudir? Quizá era una persona desechada, despreciada. El pecado puede hacer esto en nuestras vidas, puede dejarnos realmente sin familia. Y esto se ve cuando algún cónyuge es infiel, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias? Lamentablemente en la mayoría se torna en un divorcio. ¿Y su familia? Bueno, ya no la tiene. Quizá la tiene deshecha, pero el pecado está destruyendo esto. La segunda cosa que puede hacer es dejarle sin dominio propio, dejarle sin que él pueda gobernarse a sí mismo. El versículo 4 dice que nadie le podía dominar, o sea, le ponían cuerdas, le ponían, perdón, cadenas, grilletes, y dice que la rompía, nadie le podía dominar, como si fuese un animal salvaje. Nadie lo podía domesticar, lo habían atado con cadenas, pero él prácticamente rompía todo. Imagine que usted le ponen cadenas y le ponen grilletes como a este personaje. Para romperlos, quizá también tenemos que romper nuestras manos. Para quebrar los grilletes, quizá tendríamos que sacrificar nuestras manos. El pecado y el enemigo nos quitan el dominio propio. Por ello es que podemos ver a una persona que le gusta apostar ahí en los casinos y que está dispuesto a vender su casa, está dispuesto a vender a su familia si le dan algún dinero por su hijo, por su esposa, vámonos, porque necesito apostar. Y termina perdiendo su carro, su casa, su familia, con tal de seguir realmente apostando. Entonces, esto puede ser el pecado. La tercera cosa que puede hacer es dejarle sin paz a usted y a cualquiera que esté sin Dios. ¿Cómo estaba este personaje de Gadara? Dice que andaba dando voces. De día y de noche andaba gritando, dando voces. Y gritando como si él estuviera loco. ¿Creen que este hombre podría dormir bien por las noches? ¿Creen que él llegaba a las 10 y decía, o a las 11 y decía, es hora de dormir? Se alistaba, se lavaba los dientes, se bañaba quizá y dormía bien a gusto. ¿Usted cree que pudiera hacer eso? De ninguna manera. No había paz en su interior. No tenía paz con Dios.
Y eso es lo más interesante, por eso es que andaba vagando. Muchos de nosotros andamos así vagando en las noches, quizá no en los sepulcros, pero en su casa, como esa señora que ve el reloj y ve el reloj y no puede conciliar el sueño y no puede conciliar realmente el sueño. Uno de los medicamentos que más se venden en las farmacias son las pastillas para dormir, desde plantas naturales como la pasiflora, la valeriana, hasta bien la melatonina. El pecado no nos deja dormir en ocasiones y reiteramos, quizá andamos dando voces en nuestra casa, ah, porque no encontramos paz, porque no tenemos tranquilidad. La ansiedad llega a la vida, la preocupación llega a la vida y quizá lo más triste es que eso llega porque usted no tiene paz con Dios el día de hoy. ¿Le gustaría tener paz con Dios el día de hoy? ¿Le gustaría dejar de andar dando voces, verdad, aquí en la casa y no poder dormir, tener tanta inquietud en el corazón? Porque una pastilla para dormir puede servir, pero es imposible que esa pastilla le dé paz. ¿Qué otra cosa hace el pecado? Le deja a usted y a mí sin propósito en la vida. Dice que este hombre que hacía se estaba hiriendo con piedras. Vemos lo que el pecado hace en la vida de este hombre, algo tan tremendo que él mismo se está autodestruyendo, ¿no? Él mismo está realmente cortándose, él mismo está realmente autodestruyéndose, no tiene ningún propósito de vivir, no tiene ninguna razón por la cual levantarse en la mañana. Lo único que hace es herirse con una piedra puntiaguda. El pecado y el enemigo muestran que no hay mejor no hay otra cosa aquí en la vida que hacer, mejor muérete. Y quizá algunos han escuchado eso. ¿Sabes qué? Mátate, ¿para qué estás aquí en esta vida? ¿Sabes qué? Tómate unas pastillas, tírate del puente. ¿Sabes que no sirve de nada esta vida? Mira cómo te está yendo. Y eso es lo que quiere el pecado y el enemigo, que usted no tenga un propósito, y realmente es lo que logra en nuestras vidas. Por ello es que tenemos tantos casos de depresión en nuestros días. Por eso tenemos tanto suicidio. ¿Por qué? Porque no hay razón para salir a la calle, no hay razón para vivir. El pecado hizo esto con el Gadareno, una persona sin propósito en la vida. Hizo de él un esclavo. Este hombre estaba en una condición de verdad triste, desesperada, perdida. Y ese es el reflejo de una vida sin Dios. ¿Está el día de hoy su vida así? Triste, desesperada, sin esperanza. Es el reflejo de una vida sin Dios. Usted necesita el día de hoy venir a Cristo Jesús. Venir a Cristo Jesús. Cuando un hombre está sin Cristo, muchas veces no hay paz en su interior. No tiene propósito para vivir. Y esta es una de las condiciones más trágicas y dolorosas que puedan ocurrir en la vida de una persona. Los hombres solo podemos pertenecer a un reino. O al reino de Dios o al reino de Satanás. No hay nada en medio. Y la pregunta es, ¿a cuál reino pertenece usted? Yo no sé cómo estamos nosotros este día, pero quizás sí nos estamos sintiendo identificados con este gadareno, con este hombre, ¿no? Estamos despreciados, nos sentimos turbados, nos sentimos atormentados, nos sentimos sin esperanza, sin propósito. Vamos a considerar la siguiente pregunta entonces. Esta es la pregunta importante también. ¿Qué puede hacer Cristo en mi vida? ¿Qué puede hacer Cristo realmente en la vida de los demás y en la de usted? ¿Qué puede hacer Cristo? Es la pregunta que tenemos que hacernos. Entonces, me gustaría que ustedes y yo podamos leer Marcos 5, del 6 al 10. Dice así la palabra de Dios. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviasen fuera de aquella región. ¿Qué es lo que puede hacer Cristo en la vida? Lo que hizo en la vida del Gadareno fue controlar sus demonios. Jesús controló una tormenta unas horas antes, ahí en el capítulo 4, versículo 39. Y ahora en el versículo 6 vemos que el demonio lo reconoce desde lejos y lo primero que hace es arrodillarse delante de él. En una manera de reverencia, este demonio le reconoce desde a lo lejos y le dice: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Tenemos algo interesante que resaltar aquí.
Ve al versículo 7. Hace algunas horas, en el versículo 4, capítulo 4, versículo 41, los discípulos dijeron: ¿quién es este que aun el mar y el viento le obedecen? Y el demonio da la respuesta. El demonio le dice: ¿qué tienes conmigo, hijo del Dios Altísimo? Para usted, ¿quién es Jesús? Eso es una pregunta importante. Para usted, ¿quién es Jesús? El demonio, un ser espiritual que se dedica al mal, reconoce a Jesús no como un profeta, no como una persona más que vivió en esta tierra, no como un farsante, sino como el Hijo de Dios. Vea lo que dice ahí. Marcos 1.1 dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Qué dice Marcos 1? ¿Por qué se escribió esto que estamos leyendo? Para que creamos en Jesús, que creamos que Jesús es el Hijo de Dios. Si usted no se ha arrepentido ni ha creído en Él, por eso es que estamos meditando en esta porción, para que conozca a Jesús y usted venga a Él en arrepentimiento y fe. Entonces, los demonios, ¿qué hacen? Los demonios lo que hacen aquí es reconocer a Cristo a la distancia, y los hombres no lo hacen. Voy a quitar esto de aquí. Los demonios, vea la foto de este hombre. Los demonios reconocen a Cristo a la distancia. Vea, un ser espiritual malvado. ¿Qué hace? ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Y nosotros qué decimos? ¡Uy, qué horror! ¿Qué es eso de creer en Jesús? ¿Qué son esos cuentos tan terribles? Eso debería ser quitado de aquí por el gobierno. No se debería permitir que alguien hablara de estas tonterías. Qué tristeza que un demonio que se dedica realmente a hacer el mal reconoce que Jesús es el Hijo de Dios. Y nosotros, como seres humanos, lo estamos constantemente rechazando. ¿Qué tienes conmigo? Dice ahí, significa: ¿por qué me molestas? ¿Por qué te entremetes? Los demonios sabían que iban a ir al infierno, y por eso dice: ¿ya viniste a atormentarnos antes de tiempo? Jesús le dice en el versículo 8: sal de este hombre, espíritu inmundo. Le pregunta, recuerda en el versículo 9, le pregunta Jesús a este demonio: ¿y tú cómo te llamas? Y la respuesta interesante es la siguiente: me llamo Legión, porque somos muchos. Una legión era la unidad más grande de un ejército romano. Consistía de 3.000 a 6.000 hombres. Entonces la comparación indica que en verdad una gran cantidad de demonios moraban en este hombre. La palabra entonces indica una gran fuerza y opresión. Por eso es que este hombre, ¿dónde vivía? En los sepulcros. Y entonces, ¿qué puede hacer Jesús? En la vida de este hombre controló sus demonios. Los demonios reconocieron a Jesús. ¿Y usted? ¿Lo ha reconocido? ¿Lo va a reconocer en esta tarde? Vamos a leer Marcos 5 del 11 al 15. Dice: estaba ahí cerca, dice aquí la palabra de Dios, estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. O sea, los demonios le piden permiso y Jesús les da permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2.000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. ¿Qué puede hacer Jesús en su vida? Ya vimos lo que puede hacer el pecado. El pecado le va a dejar sin paz, le va a dejar sin esperanza, le va a dejar sin familia, le va a dejar sin lo más preciado que es Dios. Y al final de cuentas usted se va a percatar de eso en esta vida o en la que sigue. Y es por eso que estas buenas noticias son dirigidas a usted en esta hora, porque Jesús puede darle verdadera libertad. ¿Qué está haciendo aquí el Señor Jesucristo? Está controlando a los demonios. Y porque estos le piden permiso para dar un grupo de cerdos. La naturaleza del enemigo es destruir. La naturaleza del pecado es destruir. Y quiero decirle eso: quiere destruir su vida, si es que no lo ha logrado ya. Pero Jesús puede restaurarla y Jesús puede libertarla. Aquí vemos cómo ya no podía destruir la vida de este hombre, ¿no? ¿Y qué dijeron los demonios? Déjanos ir allá a los cerdos. También queremos allá hacer nuestros destrozos. En el versículo 13 dice que Jesús les da permiso. Vemos aquí que Jesús controla a los demonios.
Jesús controla las fuerzas del mal y éstas le obedecen. ¿Cuántos cerdos había aquí? Dice que hay un hato de cerdos, unos 2000 cerdos. O sea que mínimo, si se metió uno por cada cerdo, tenía 2000 demonios. Entonces los cerdos, ¿qué hicieron? Se tiraron por el despeñadero, por el acantilado o el precipicio y todos se ahogaron. El enemigo solo quiere destruir. Jesús quiere libertar. El enemigo quiere destruir su vida. Jesús quiere libertar su vida, restaurarla. El versículo 14 ya leímos, ¿verdad? Vemos que los que cuidaban a los cerdos fueron a la ciudad. O sea, los que estaban cuidando ahí los cerditos fueron con sus jefes rápidamente a la ciudad para decirles que todos sus cerdos se habían muerto debido a que Jesús le dio permiso a los demonios para que entraran en ello. ¿Qué puede hacer Jesús? Jesús es verdad que puede controlar las fuerzas del mal. Pero vea este versículo, dice, vienen a Jesús. ¿Quiénes vienen? Los jefes, los dueños de los cerdos. Y entonces ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido a la legión sentado, vestido y en su juicio cabal. ¿Cómo estaba este hombre antes? Andaba él mismo casi matándose, suicidándose, estaba cortándose, gritaba como loco. ¿Y ahora qué sucede? Ahora, bueno, antes de llegar a esta pregunta, ahora ¿qué sucede aquí? Lo que sucede es que realmente ven a esta persona sentada y en su juicio cabal. Y lo que sucede es que a ellos les da miedo. Lo que sucede es que a ellos les da lo que les da miedo. ¿Y qué les dio miedo? Bueno, las personas que conocían a este loco que andaba cortándose y gritándose, la gente conocía al loquito del pueblo, ¿no? Que vivía en los cementerios de aquel entonces. Aquel demente que nunca iba a cambiar y lo ven sentado y lo ven en su juicio cabal, o sea, razonando. ¿Qué hizo Jesús? Libertó a un esclavo. Libertó a un esclavo. Tuvieron miedo. ¿Que no era este el que andaba matando allá en los cementerios? El que se andaba matando. ¿Que no era este el que gritaba como loco en las montañas? Ahora lo ven totalmente transformado. ¿Y de qué tuvieron miedo? Es la pregunta aquí. ¿De qué tuvieron miedo ellos? Vamos a verlo en la siguiente diapositiva. En realidad no tuvieron miedo al Gadareno. Ahora está vestido y está tranquilo. No podemos tener miedo de alguien así. El miedo tiene que ver con la persona que lo sacó de esa condición, aquel que controló a la legión. ¿Quién es? Es Dios mismo quien controla todo. Es Dios mismo quien controla todo. ¿Qué puede hacer Jesús en su vida? Jesús puede libertar. ¿Está usted sin Cristo en esta mañana, en esta tarde, en esta noche? ¿Está usted sin Cristo? Sin Cristo solo somos esclavos, esclavos de nuestras lujurias, esclavos de nuestro amor al dinero, esclavos de nuestra mentira, esclavos de nuestra ambición, de nuestro odio, de nuestro rencor, esclavo del pecado. Estamos lejos de Dios, viviendo una vida realmente trágica sin Dios. Satanás vino para esclavizarnos, el pecado vino a esclavizarlo, pero Jesús vino a libertarlo en esta mañana. Jesús vino a libertarnos. Quizá nosotros no tengamos demonios como esta persona, pero es claro que muchos de nosotros estamos siendo arrastrados por nuestros propios pecados. El hombre puede ser esclavizado por el alcohol, por la televisión, por la pornografía, por las mentiras, por la apuesta, pero Jesús puede libertarnos por más difícil que parezca. Por más difícil que esto parezca. Y la buena noticia para ustedes en esta hora es la siguiente. Hay 4 aspectos que hay que considerar aquí. Dios es el ser más hermoso, es el ser más maravilloso, el ser más impresionante, el ser más bueno y bello que existe en el universo. Dice la Biblia que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios ha creado todo esto y Dios nos ha creado para que vivamos para Él. ¿Y por qué existe entonces todo esto y el mal? Bueno, porque nosotros como seres humanos hemos decidido voluntariamente decirle a Dios que no nos interesa y no nos importa vivir como Él quiere. El hombre dice ahí que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos, estamos lejos de la gloria de Dios, estamos lejos de vivir en la presencia de Dios, estamos lejos de Dios. El hombre está en la condición más triste. ¿Por qué? El bien más precioso que podemos tener en un sentido es estar en comunión con Dios. Y quizá usted y yo estamos lejos de Dios. ¿Qué clase de bien tendremos? Ninguno. Estamos lejos, destituidos de la gloria de Dios por cuanto todos pecaron. O sea, usted y yo, su vecino, su vecina, todos hemos pecado.
Y aquí viene algo interesante. Dios mandó a su Hijo Jesucristo y es por eso que así como vino a libertar al Gadareno, vino a libertarnos a nosotros. Dice Juan 3:16, uno de los versículos más conocidos en la Biblia y quizá usted hasta lo sepa de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. ¿Qué hizo Dios? Mandó a su Hijo Jesucristo para morir por usted en una cruz, para pagar por usted en una cruz, para dar su vida en sustitución, como sustituto a usted. ¿Qué tiene que hacer usted? Creer en Él. Él ya se dio. Él ya se dio a sí mismo para reconciliarnos con ese Dios bueno, con ese Dios creador, con ese Dios perfecto, con ese Dios por el cual pues fuimos creados. La respuesta, Dios está pidiendo dos cosas: que usted se arrepienta. Hechos 17:30 dice que ahora Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios le está mandando a usted en esta hora que se arrepienta. Dios le está mandando a usted en esta hora que deje esa vida de pecado, que se arrepienta, que deje de vivir como está viviendo, que deje el alcohol, que deje las mentiras, que deje las infidelidades, que deje realmente de vivir una vida diciéndole a Dios: Dios, para empezar, yo no creo que usted exista, realmente usted no creo que exista, y si usted existe, pues no me importa saber nada de usted. Que usted se arrepienta de ese tipo de actitud y que usted crea en Jesús, que usted confíe en Jesús en su corazón como su Señor y Salvador personal. Hechos 16:31 dice: cree en el Señor Jesucristo, confía en Él, es lo que está diciendo, y serás salvo, y serás libre, tú y tu casa. Lo más valioso de estas buenas noticias es que vamos a tener una reconciliación con Dios, es que vamos a tener una reconciliación con el ser más maravilloso. Esto va a llenar su corazón, esto va a cambiar su corazón. El Señor le está ofreciendo una vida nueva, le está ofreciendo una vida distinta, una vida eterna, una vida transformada. ¿Le gustaría ahora tenerlo? ¿Le gustaría ahora reconciliarse con Dios a través de su Hijo Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario por usted? Arrepiéntase, dígale a Dios ahí donde está, que quiere arrepentirse hoy y que quiere creer y que cree en su Hijo como su Señor y su Salvador personal. La historia termina así. Marcos 5:16-20. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Ve, así como esta señora que está en la imagen, diciendo: ¡ay, gracias! No regresen, que les vaya bien. La gente empezó a decirle a Jesús: Jesús, ¿sabes qué? Vete de aquí, por favor. ¿Sabes qué? Con la mayor amabilidad del mundo, por favor, lárguese. Váyase de aquí. Le rogaron. ¿Por qué? A ellos les importaba más sus cerdos y lo material que lo espiritual. Le importaban más sus cerdos que la transformación de este hombre. Aquí este hombre está libre y a ellos no les importa. Le rogaron: por favor, Jesús, vete, 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 vete. Es verdad que perdieron 2000 cerdos, pero no quieren que Jesús se quede a libertarlos. Jesús, mis cerdos son más importantes que este hombre, no me importa, lárgate. Y hay muchos que así vivimos, rechazando a Jesús en nuestra vida. ¿Quiere usted realmente entregarle su vida a Cristo y arrepentirse de sus pecados? No, definitivamente hay muchas cosas más importantes que Jesús. Mi trabajo, el dinero, el fútbol, una película. Así que Jesús, por favor, te rogamos que tú te vayas. Jesús, mi pecado es más valioso, así que no quiero que te quedes en mi vida. Prefiero seguir este estilo de vida que tengo y no me importa porque lo disfruto más. ¿Qué hacemos con Jesús? Lo podemos rechazar. Dice el 18: pero al entrar en la barca, Jesús, el que había estado endemoniado, le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: ¿sabes qué? Vete a tu casa, a los tuyos, cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis. Decápolis era una región que tenía 10 pequeñas ciudades, 10 pequeños poblados, y le dice: ve y diles cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y todos se maravillaban. ¿Y todos qué hacían? Se maravillaban. Bueno, ¿qué hará usted? ¿Va a rechazar a Jesús? Jesús, por favor, vete, vete, vete. No sé ni por qué estoy viendo este video, no sé ni por qué me quedé. La pregunta es esa: ¿qué hará usted? ¿Rechazarlo? ¿O se va a arrepentir y va a creer en Él, en Jesús, como el Señor y como el Salvador de su vida?
No lo rechace más. No sé cuántas veces lo ha escuchado. Quizá pueda ser la primera vez, quizá pueda ser la segunda, o quizá pueda ser la ocasión número 1000. Pero no lo rechace, porque está rechazando su propia salvación y está rechazando en realidad su única manera de ser libre, de ser salvo y de volver a Dios. Arrepiéntase el día de hoy, venga a Cristo como su Señor y Salvador. ¿Qué puede hacer el bicarbonato de sodio? 1000 cosas. ¿Qué puede hacer el pecado en su vida? Puede destruir su vida totalmente. ¿Qué puede hacer Jesús? La pregunta es importante. Jesús puede salvarlo, puede librarlo y puede reconciliarlo con Dios, que es la relación más importante que usted y yo podamos tener, y que si estamos sin Jesús está rota, y que si estamos sin Jesús solamente vamos a obtener esto: estar lejos de Dios en esta vida y en la que sigue, en el infierno. Hoy es el día, hoy es la oportunidad. Hoy usted puede, ah, por la gracia de Dios, aceptar a Cristo, entregarle su vida a Cristo. También puede rechazarlo. Permítame orar. Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque tú has venido a rescatarnos, tú has venido a librarnos, tú has venido a libertarnos, tú has venido a rescatarnos, tú has venido a restaurar lo que está roto, tú has venido a restaurar lo que está realmente echado a perder en nuestra vida. Por favor, si hay alguien que está viendo esto y que está escuchándolo y que está haciendo una decisión en su casa, Padre, rogamos que tú le bendigas, que tú le guardes, Padre. Lo ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. De nuevo, le esperamos la próxima semana, esperando que nuestro Dios siga bendiciendo su vida y siga bendiciendo a su familia. Y lo más importante, que usted el día de hoy termine este video siendo una nueva persona. Termine este video realmente siendo una persona reconciliada con Dios. Que el Señor le bendiga. Muchas gracias.